Dios le bendiga, estimados hermanos, en esta tarde. Un gusto más saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, estando viendo estos videos, pues vamos a continuar con la clase de ciencias naturales. En esta clase, pues vamos a ver lo que es la transformación de la materia en la naturaleza. Como bien sabemos, pues tenemos algunas partes, algunas transformaciones que se dan en los objetos que a diario nosotros tenemos. Bueno, les voy a compartir la pantalla y vamos a ver unas diapositivas. Bien, estamos listos. Bien, allí estamos. Tenemos pues en el área de ciencias naturales, en este momento, las transformaciones de la materia en la naturaleza. Una clase más para poder continuar dentro de este octavo de educación básica. ¿Cuáles son los cambios de estado de la materia? Por lo regular, y conocemos de pronto que existen tres estados: sólido, líquido y gaseoso. ¿Verdad es? Pero en este momento les voy a decir, los cambios de estado de la materia se refieren a las transformaciones que sufre la materia de un estado al otro sin cambiar su composición. Estos se producen cuando varían la presión de la temperatura. Aquí como vemos un pequeño gráfico, el cual me está indicando los cambios que suceden. Los estados líquido, sólido, gaseoso y plasmático. Bueno, dentro de ellos también vamos a ver cuáles son sus características, cómo ocurre esto, ¿ya? Desde el punto de vista que tenemos ahorita, son los más comunes en la vida diaria, que es la transformación de la materia y ejemplos. Se trata de transformaciones físicas tras las cuales la materia no pierde las propiedades y vuelve a su estado original. Por ejemplo, el agua congelada al derretirse vuelve a su fase líquida sin perder ninguna de sus propiedades. Como ustedes se dan cuenta de pronto, cuando usted ubica agua en una funda, rápidamente la pone al congelador, pues esta ya se convierte en un hielo, ¿verdad? Al derretirse el hielo, vuelve a ser agua, ¿ya? Si usted de pronto tiene una olla con agua caliente que está hirviendo, de pronto sale lo que es el humo, como quien dice, son las nubes de gas. Estas, al ubicarle una tapa, vuelven a ser agua. Esto es la sublimación, es lo que vamos viendo, o sea, de un paso sale al otro y prácticamente se vuelve a revertir, ¿verdad? Entonces, continuamos y vamos a ver en este momento, dice, cómo se producen las transformaciones de la materia en el ambiente. ¿Cómo se produce? La materia cambia de un estado a otro por efecto de la temperatura y presión, ya sea aumentando o disminuyendo la energía calórica. En la naturaleza es frecuente observar que la materia cambia de un estado a otro. Es lo que estábamos viendo hace un momento. Bueno, continuamos. La siguiente diapositiva nos dice, ¿cuáles son los principales cambios de estado en la materia? Los cambios que se dan son los siguientes. Todo esto tiene un proceso y dice la sublimación, la vaporización, la condensación, la solidificación, la función y la sublimación inversa. Es importante aclarar que estos cambios de estado tienen varios nombres. Como yo les decía, pues se revierte todo. Por ejemplo, el líquido pasa a ser sólido.
sólido a gas y de gas a líquido. Entonces tenemos que la solidificación entra en un estado de fusión. De luego, sublimación es cristalización y por ende la vaporización. En eso tenemos pues que nosotros tener muy en cuenta que todo esto se revierte de uno a otro y va a salir que prácticamente estos cambios, como se dicen, no alteran el producto ya que vamos a tener eh, cambios, pero con volver a lo mismo. Por ejemplo, el líquido al sólido, como vuelvo y repito, pasa a ser de agua a hielo, de hielo a gas cuando se evapora, ¿verdad? Y vuelta al gas puede ser a líquido. La calentura también en la tierra tiene que ver mucho, el factor ambiente tiene que ver mucho en esta parte. Cuando usted de pronto recuerda que la tierra se calienta, prácticamente sale algo como un gas. Ese gas pasa a ser a ser lluvia y de lluvia vuelta se revierte a la tierra. Ya. Continuamos. Tenemos ahora lo que es la clasificación de la materia. En la clasificación de la materia vamos a ver 6 materias, la cual nosotros podemos ver en los seres vivos. Algo sencillo, seres vivos, seres inertes. Seres vivos ya los conocemos como es un animal, una planta y una persona. Eso lo tenemos por lógica. Los seres inertes son aquellos objetos que no tienen vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos hablar de la materia orgánica? La materia orgánica y la inorgánica. Tenemos aquí también claros ejemplos. También ubicamos aquí lo que es una materia simple y una materia compuesta. A ver, en esta materia simple y compuesta, pues cabe recalcar que la formación de esto es sobre un solo componente, ¿ya? No se derivan más componentes para dar este uso a que más químicos pertenezcan y hacer un objeto. Por ejemplo, aquí nosotros vemos un collar, de pronto si es de oro, todo va a ser de oro, ¿ya? Si de pronto nosotros vemos aquí en sustancias compuestas, que de pronto puede ser un perfume, ese sí necesita varias composiciones. Entonces, las sustancias simples un solo átomo forma todo esto, una sola composición, una sola molécula. Y en las sustancias compuestas, pues va a necesitar de otros componentes. Bueno, continuamos y enseguida vamos a tener que es la solidificación. La solidificación es el cambio del estado líquido al sólido. Se produce cuando desciende sensiblemente la temperatura de un líquido o fluido. Dice que desciende sensiblemente la temperatura. A ver, vamos a ver. ¿Cómo ocurre? Cuando la temperatura del fluido desciende, las partículas se van aproximando unas a otras cada vez, hasta quedar tan compactas que se reduce el movimiento entre ellas. Esta aproximación y falta de movilidad entre las partículas es lo que le da firmeza a lo sólido.
El punto máximo en el cual el fluido se endurece se conoce como punto de congelación. Ejemplo que tenemos aquí, la formación de un hielo. Mire dónde encontramos la solidificación del sólido, de lo sólido que viene a ser. Cuando el chocolate se endurece de lo caliente ya pasa a ser frío, en cambio se endurece. Y enseguida pues también tenemos pues la fabricación de jabones, el endurecimiento de metales, joyas, herramientas de trabajo. Ya. Entonces con este también tenemos lo que es la función o derretimiento. Aquí vemos unas paletas. Mire qué rápido se descongelan cuando entran en calor. Del hielo pasa al calor. Es el cambio del estado sólido a líquido. ¿Cómo ocurre la función? Cuando se eleva la temperatura de manera considerable, las partículas de la materia sólida comienzan a separarse unas de las otras. A medida que la separación es mayor, las partículas ganan más movimiento. En consecuencia, la materia empieza a ganar un aspecto fluido y pierde su forma. Es decir, el sólido se convierte en líquido. Lo que pasa con el hielo también pasa con las paletas. Entonces tenemos aquí los deshielo, un chocolate fundido, una mantequilla derretida, una cera de vela, todo ello con el calentamiento puede derretirse, ¿verdad? Entonces, seguidamente, pues tenemos lo que es la vaporización. Es el cambio del estado líquido al gaseoso. ¿Cómo ocurre la vaporización? La vaporización es un proceso que avanza constante y lentamente en ciertos fluidos, pero se acelera cuando el líquido alcanza el punto de ebullición. En dichas condiciones, las partículas empiezan a alejarse unas de otras. La interacción entre ellas se rompe y por ende su movimiento se hace expansivo, dando lugar a la formación del estado gaseoso. Un ejemplo claro, pues tenemos aquí el vapor de agua. Es lo que hace unos minutos le decía. El vapor de agua hirviendo, un secado de un piso húmedo. Nosotros pues tenemos muy en claro que también el calor hace que rápidamente pues si está el piso mojado, se seque, ¿verdad? Algo muy frecuente que nosotros tenemos es la evaporación del sudor, el secado de la ropa al aire libre. Tendemos un vestuario, tendemos ropa y enseguida el calor de los rayos solares pueden hacer que la ropa se seque sin llevarla a una secadora automática. Dios nos ha concedido es tener esa gran bendición de tener un sol que nos seca rápidamente la ropa. Bueno, continuamos. La condensación. La condensación es el cambio del estado gaseoso a líquido. ¿Cómo ocurre la condensación? Cuando la temperatura desciende y la presión sube, las partículas que conforman el gas comienzan a acercarse unas a otras, de modo que pierden parte de su movilidad. De este modo se produce el cambio del estado gaseoso a líquido. Por ejemplo, la lluvia, la transpiración de un vaso con líquido frío, el rocío de las mañanas, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos empañosos los vidrios porque hay de pronto una humedad, ¿ya? Están claros los ejemplos. ¿Qué más podemos decir? Continuamos con la siguiente y es la sublimación. ¿Qué es esto? Es el cambio directo del estado sólido a gaseoso. En este caso, no hay paso por el estado líquido. De hecho, la palabra mismo lo dice, que viene del latín sublimare, que significa
elevarse. ¿Cómo se produce esto? Para todas las sustancias existe un punto de temperatura y presión en que el estado sólido, líquido y el gaseoso coincide en equilibrio, el cual se llama punto triple. Cuando la temperatura del estado sólido se encuentra por debajo del punto triple y además la presión del vapor es lo suficientemente baja, no existen condiciones para la formación de líquido. Entonces, cualquier aporte de energía, por pequeño que sea, provoca que las partículas del sólido se separen abruptamente y se expandan en el espacio en forma de gas. Mire cómo sucede esto. En esta parte, pues nosotros vamos a ver que en cambio del hielo pasa a ser nube y sucesivamente. Continuamos. Por ejemplo, el hielo seco es un bloque sólido de dióxido de carbono y se conserva a una temperatura de menos 78 grados centígrados, es decir, por bajo del punto triple. Cuando el hielo seco se expone a la temperatura del ambiente o a una presión inferior de 5,2 atmósferas, se transforma en gas directamente. Esto es sublimación. Mire, un ejemplo. Tenemos un hielo seco, o algo sólido, pasa a subliminarse, que pasa a ser las nubes para convertirse en gas. También podemos decir que otro ejemplo es la sublimación de tinta, ¿verdad? Entonces, aquí también viene de un líquido, pasa a ubicarse en una hoja, se plasma una hoja y mire, la tinta ya no se derrite, sino que ya sale formando el dibujo según en la impresión que tenga. Ser impreso el papel y ahí ya sale, ya sea en una tela o ya sea de pronto en un papel. Bien, entonces tenemos que esa es la sublimación. Entonces, hermanos, pues hasta aquí nosotros hemos visto esta clase de lo que es las transformaciones de la materia, las que vemos a diario, las tenemos y por ende, pues también forman parte de nuestro entorno. Sin más que decirles, en este momento, pues también tienen ustedes una tarea en la última parte. ¿Cómo es, dice allí, un foro? Explique con sus propias palabras sobre la clasificación de la materia. Bueno, aquí ya les he dejado unas pautas para que usted pueda elaborar su tarea. Ante todo, pues muchísimas gracias por estar siempre con nosotros y nos veremos hasta en una próxima ocasión. Que Dios nos guarde y a todos éxitos en sus tareas, en sus proyectos, en todas las actividades que hagan de mi parte. Dios les bendiga y hasta una próxima clase.